Tal vez hoy llegaste aquí con el corazón cansado, con la mente llena de pensamientos que no te dejan dormir, con discusiones que todavía resuenan en tu cabeza, aunque ya pasó el día. Hay personas que viven así durante años, tratando de explicarse, de justificarse, de defender cada paso que dan, como si siempre estuvieran en juicio frente al mundo. Y en ese intento constante de hablar, de aclarar, de responder, van perdiendo algo muy valioso: la paz. Padre Pío entendía esto de una forma profundamente humana y espiritual. Él veía cómo muchas almas sufrían, no por lo que otros les hacían, sino por la necesidad interior de reaccionar a todo, de contestar cada crítica, de corregir cada palabra ajena, de demostrar que tenían razón. Y advertía con firmeza, pero con ternura, que no todas las batallas se ganan hablando. Hay luchas que solo se vencen cuando uno aprende a callar delante de Dios. Vivimos en un mundo ruidoso. Todos opinan, todos juzgan, todos creen tener derecho a decirte en cómo deberías vivir, qué deberías hacer, en qué deberías creer. Y si no respondes, parece que pierdes. Pero Padre Pío enseñaba lo contrario. El silencio, cuando nace de la humildad y la confianza en Dios, no es debilidad, es fuerza, es dominio interior, es sabiduría. Piensa en cuántas veces hablaste de más y después deseaste haber guardado silencio. Cuántas noches perdiste repasando conversaciones que no llevaban a nada. Cuánta energía entregaste intentando que otros te comprendieran. El silencio sabio te ahorra heridas que ni siquiera eran necesarias. Hay personas que hoy viven agitadas porque sienten que deben dar explicaciones por todo. ¿Por qué se alejaron? ¿Por qué cambiaron? ¿Por qué ya no son los mismos? Y ese peso constante termina desgastando el alma. Padre Pío decía que cuando una decisión nace en oración, no necesita defensa. Dios no te pide que convenzas a nadie, te pide que seas fiel. El silencio del que hablamos no es esconderse ni huir. Es elegir con conciencia dónde vale la pena poner la voz y dónde es mejor entregar la situación a Dios. Es entender que no todos merecen acceso a tu interior, que no todas las preguntas necesitan respuesta, que no todo ataque merece reacción. Cuando aprendes a callar en el momento correcto, algo empieza a ordenarse por dentro. El corazón se aquieta, la mente descansa. Y poco a poco descubres que muchas de las cosas que te robaban la paz solo existían porque les dabas demasiada atención. Padre Pío veía el silencio como un refugio del alma, un lugar donde Dios trabaja sin ruido, sin aplausos, sin testigos. Y quizás hoy, sin darte cuenta, tu corazón necesita exactamente eso. Menos palabras hacia afuera y más abandono confiado en las manos de Dios. Hay algo que casi nadie dice, pero que muchos sienten en silencio. Gran parte de las heridas que cargamos no vienen de grandes tragedias, sino de relaciones que poco a poco nos fueron drenando por dentro. Personas que siempre exigen, que siempre critican, que nunca están conformes, que convierten cualquier encuentro en una carga. Padre Pío advertía que no todo vínculo merece ser conservado, sobre todo cuando pone en riesgo la paz del alma. El problema es que, cuando uno se da cuenta de esto, la reacción habitual es hacer ruido, confrontar, explicar, señalar, enumerar errores, y aunque parece justo, casi siempre termina empeorando todo. El otro se defiende, se victimiza, involucra a terceros y la herida se hace más profunda. Por eso el camino más sabio no suele ser el enfrentamiento, sino la distancia silenciosa. Alejarse no siempre significa romper. A veces significa dejar de exponerse, responder menos, estar menos disponible, cuidar el propio tiempo y la propia energía sin necesidad de dar discursos. Cuando una relación deja de ser alimentada, se va apagando sola, sin escándalos, sin guerras, sin culpa.
Y lo más sorprendente es que la paz empieza a volver sin que nadie tenga que perder. Padre Pío también hablaba de los hábitos que se instalan en la vida como cadenas invisibles, costumbres que sabemos que nos dañan, pero que anunciamos a todos como si eso fuera a darnos fuerza. Y ocurre lo contrario. Cuando el cambio se vuelve público antes de tiempo, aparece la presión, la mirada ajena, la vergüenza si fallamos. En cambio, cuando el proceso se vive en silencio, entre el alma y Dios, hay más libertad para caer y levantarse sin miedo. Hay luchas que solo funcionan cuando nadie más sabe que las estás librando, porque no buscas aplausos, ni reconocimiento, ni aprobación. Solo buscas sanarte, solo buscas ser mejor. Y Dios ve eso. Dios acompaña ese esfuerzo escondido. Otro gran ladrón de paz es la queja constante. Quejarse parece aliviar, pero en realidad intoxica el corazón. La persona que se acostumbra a quejarse nunca descansa, porque siempre encuentra algo que no está bien. Padre Pío recordaba que la queja abre la puerta a la amargura y cierra el oído a la voz de Dios. El silencio, en 1905, en cambio, transforma la queja en oración. Cuando algo duele, puedes repetirlo 1000 veces a los demás o puedes llevarlo a Dios. Uno de esos caminos te vacía, el otro te sostiene. Callar no significa resignarse. Significa elegir mejor dónde depositar el peso de lo que te pasa. Y poco a poco sucede algo hermoso. Al dejar de hablar tanto de lo que te molesta, empiezas a escuchar más, a entender más, a discernir mejor. El ruido interior baja y aparece una claridad que antes no existía. No porque los problemas desaparezcan, sino porque ya no gobiernan tu interior. El silencio bien vivido no te aísla, te protege, te ordena, te devuelve a ti mismo. Y en ese espacio tranquilo, Dios empieza a trabajar sin que nadie lo note, pero con una profundidad que cambia la vida. Muchas personas viven decepcionadas casi todo el tiempo y no siempre entienden por qué. Esperan que los demás reaccionen como ellas reaccionarían, que amen como ellas aman, que respondan como ellas responderían. Y cuando eso no sucede, aparece el dolor, el enojo, el sentimiento de injusticia. Padre Pío veía con claridad que gran parte de ese sufrimiento nace de las expectativas silenciosas que colocamos sobre otros. Esperamos que nos entiendan sin hablar, que adivinen lo que necesitamos, que nos devuelvan exactamente lo que damos. Pero la realidad es que cada persona carga su propia historia, sus límites, sus heridas. Cuando ponemos sobre otros la responsabilidad de nuestra paz, inevitablemente terminamos frustrados. Soltar esas expectativas no es fácil, porque el ego se resiste. Nos hace creer que tenemos derecho a que los demás sean distintos. Pero la verdadera libertad comienza cuando aceptamos que no podemos cambiar a nadie. Solo podemos elegir cómo reaccionamos, cómo cuidamos nuestro corazón y dónde ponemos nuestra energía. Padre Pío enseñaba que muchas discusiones no existen por falta de amor, sino por exceso de expectativas, y advertía que reclamar constantemente solo profundiza la distancia. Hay veces en que el acto más sanador no es exigir, sino aceptar. No desde la resignación, sino desde la madurez interior. Otro gran conflicto nace de la necesidad de tener siempre la razón. Ese impulso interior que nos empuja a corregir, a demostrar, a ganar cada conversación. Parece inofensivo, pero poco a poco va desgastando relaciones, creando tensiones innecesarias y robando la paz. Tener razón no siempre significa tener razón delante de Dios. Hay discusiones que no valen el precio que exigen. Aunque sepas que estás en lo cierto, insistir puede cerrar corazones, levantar muros y dejar heridas que duran años. El silencio en esos momentos no es derrota, es sabiduría.
es elegir la paz por encima del orgullo. Padre Pío recordaba que una persona verdaderamente fuerte no necesita imponerse. Su tranquilidad habla por ella. Cuando dejas de reaccionar a cada provocación, algo cambia en la dinámica. El otro pierde poder. El conflicto se apaga solo. Y tú conservas algo mucho más valioso que un argumento ganado. También está el deseo de venganza, que suele esconderse detrás de palabras dulces o silencios cargados. Cuando alguien hiere, traiciona o humilla, el corazón pide justicia inmediata. Pero ese deseo, si no se entrega a Dios, se convierte en una prisión. Mantiene viva la herida y prolonga el sufrimiento. Soltar la venganza no significa justificar el daño ni negar el dolor. Significa confiar en que Dios ve lo que tú ves y mucho más, que Él juzga con verdad y misericordia. Cuando decides no devolver el mal, no lo anuncias, no lo proclamas, simplemente eliges no cargar con ese peso. Y en ese acto silencioso, el alma empieza a sanar. Padre Pío decía que hay perdones que no se gritan, se viven, no se explican, se practican. Y aunque al principio duelan, con el tiempo se convierten en una fuente profunda de libertad interior. Hay personas que pasan la vida pidiendo perdón, incluso cuando no han hecho nada malo. Perdón por hablar, perdón por necesitar, perdón por sentir. Detrás de esas disculpas constantes suele haber un corazón que aprendió, tal vez desde muy joven, a creer que estorba, que incomoda, que no merece ocupar espacio. Padre Pío veía ese tipo de heridas con mucha compasión y recordaba que un alma que no se valora termina aceptando más de lo que debería. Vivir disculpándose por todo va desgastando la dignidad interior. Poco a poco, la persona se acostumbra a ponerse por debajo, a callar lo que siente, a cargar culpas que no le pertenecen. El silencio que sana no es ese silencio impuesto por el miedo, sino el silencio elegido con conciencia. Dejar de pedir perdón por existir es un acto profundo de sanación que no necesita anuncios. También hay un cansancio invisible que nace de querer compartirlo todo. Pensamientos, emociones, decisiones, heridas, cada detalle de la vida expuesto como si necesitara aprobación constante. Padre Pío advertía que no todo debe ser dicho y que no todo debe ser visto. Hay experiencias que se marchitan cuando se exhiben demasiado. Cuando una persona empieza a guardar más, a proteger su intimidad, a vivir sin narrarse continuamente, descubre algo nuevo. La vida se vuelve más real, más presente. Las alegrías se disfrutan sin comparaciones y las tristezas se atraviesan con más recogimiento. El silencio devuelve profundidad a lo que el ruido vuelve superficial. La comparación constante es otra fuente de inquietud que roba la paz lentamente. Mirar la vida de otros y sentir que siempre falta algo, que siempre se llega tarde, que siempre hay alguien mejor. Padre Pío decía que esa mirada nunca es justa, porque cada alma camina con cargas que no se ven. Compararse es pelear con una imagen incompleta. Cuando dejas de medirte con los demás, cuando empiezas a reconocer tu propio camino sin despreciarlo, algo se acomoda dentro. La envidia se debilita, la gratitud crece y el corazón descansa. No porque todo sea perfecto, sino porque ya no vives en una carrera que nunca termina. También está el dolor silencioso de no ser incluido, de enterarte de planes, encuentros o decisiones donde no estuviste. Eso puede herir profundamente, sobre todo cuando se mezcla con el deseo de pertenecer. Pero Padre Pío recordaba que no todos los espacios son para todos y que el valor de una persona no depende de cuántas puertas se le abran. Aprender a aceptar esas ausencias sin reclamos ni explicaciones libera. Te permite elegir mejor dónde quedarte y con quién caminar. Te enseña a no mendigar atención ni afecto.
Y en ese silencio digno, el amor propio se fortalece. Cuando dejas de perseguir lugares donde no te llaman y empiezas a cuidar los vínculos que sí te reciben con alegría, la paz se vuelve más estable. No hace ruido, no se anuncia, simplemente se queda. Gran parte del peso que muchas personas cargan cada día no viene de lo que hacen, sino de lo que escuchan y repiten. Conversaciones vacías, chismes disfrazados de preocupación, críticas que no construyen nada. Al principio parecen inofensivas, pero poco a poco van contaminando el interior. Padre Pío advertía que la lengua puede convertirse en una herida constante cuando no se la educa en el silencio. Participar en ese tipo de conversaciones desgasta el alma. Aunque no hables mucho, aunque solo escuches, algo se va impregnando dentro. El juicio ajeno, la sospecha, la desconfianza. Por eso, alejarse de esas palabras no requiere confrontación. Basta con no alimentar, cambiar de tema, retirarse con sencillez. El silencio, en estos casos, es una forma de protección espiritual. También existe una resistencia profunda al cambio que mantiene a muchas personas atrapadas durante años. Saben que algo no funciona, que un trabajo, una relación o una situación ya no da vida, pero el miedo las paraliza. Entonces explican, justifican, buscan razones para quedarse. Padre Pío recordaba que cuando Dios mueve el corazón, no siempre lo hace con explicaciones claras, sino con una inquietud que invita a confiar. Los cambios más importantes suelen comenzar en silencio. No necesitan aplausos ni aprobación. Se gestan en la oración, en la reflexión, en pequeñas decisiones que nadie ve. Cuando se anuncian antes de tiempo, aparecen las dudas ajenas, los miedos prestados, las voces que desaniman. Pero cuando se caminan en silencio, se vuelven firmes. El miedo al que dirán es otro freno poderoso. Muchas decisiones se postergan por temor a la opinión ajena. Se vive mirando alrededor en lugar de mirar hacia adentro. Padre Pío enseñaba que una conciencia en paz con Dios vale más que 1000 aprobaciones humanas. La libertad interior nace cuando dejas de vivir para agradar. No hace falta declarar independencia ni rebelarse. Basta con empezar a actuar con coherencia, tomar decisiones más honestas, decir que no cuando es necesario, seguir adelante aunque no todos entiendan. El silencio, en este caso, protege el proceso y evita conflictos innecesarios. También está la costumbre de explicar todo, de justificar cada paso, cada cambio, cada ausencia, como si no explicar fuera una falta, pero no todas las decisiones necesitan ser comprendidas por todos. Algunas solo necesitan ser vividas. Padre Pío decía que cuanto más se explica, más se expone el alma al juicio ajeno. Responder con sencillez, sin entrar en detalles, es una forma de respeto propio, no porque escondas algo, sino porque cuidas lo que es sagrado. El silencio, lejos de cerrar, pone límites sanos, y esos límites devuelven orden, claridad y paz al corazón que aprende a respetarse. Llega un momento en la vida en que seguir siendo la misma persona de siempre empieza a doler. No porque esa versión haya sido mala, sino porque ya no alcanza. Sin embargo, muchos se aferran a lo que fueron por miedo a lo desconocido. Padre Pío hablaba de este apego como una de las resistencias más silenciosas del alma. Cambiar implica soltar identidades que dieron seguridad, aunque ya no den paz. Hay personas que siguen reaccionando desde heridas antiguas, aunque ya crecieron, que siguen viéndose pequeñas, aunque Dios las está llamando a algo más grande, y ese desfase interior genera cansancio, frustración, una sensación constante de no encajar. Dejar morir esa versión antigua no requiere anuncios ni declaraciones. Se hace en silencio, con decisiones nuevas, con actitudes distintas.
La verdadera transformación no se grita, se nota, se refleja en cómo respondes, en lo que ya no te afecta, en lo que eliges no repetir. Padre Pío recordaba que el cambio auténtico comienza cuando dejas de justificar tus viejos comportamientos y empiezas a responsabilizarte de tu crecimiento. También hay un aprendizaje profundo en aceptar que no todo lo que haces debe ser visto. Vivimos en una época donde parece que si nadie lo ve, no cuenta. Pero la vida espiritual crece en lo oculto, en lo que nadie aplaude, en lo que solo Dios conoce, y eso fortalece el carácter de una manera que el reconocimiento público nunca logra. Cuando empiezas a vivir más en lo interior y menos hacia afuera, algo se acomoda. Las decisiones se vuelven más firmes, la fe se vuelve más real. Ya no actúas para ser validado, sino para ser fiel. Y esa fidelidad silenciosa va construyendo una paz que no depende de circunstancias externas. Padre Pío insistía en que Dios trabaja con más fuerza en el alma que sabe callar. No porque no tenga nada que decir, sino porque confía. Porque entiende que no todo debe resolverse de inmediato, ni explicarse, ni defenderse. Algunas cosas solo necesitan ser entregadas. En ese silencio interior, el alma aprende a esperar sin desesperarse, a aceptar sin resignarse, a caminar sin exigir certezas absolutas. Y poco a poco se vuelve más libre. No porque la vida sea más fácil, sino porque ya no se vive desde el miedo. Cuando dejas de anunciar quién estás siendo y simplemente empiezas a hacerlo, la transformación se vuelve estable. No depende del reconocimiento ajeno, no se derrumba con una crítica, se sostiene desde dentro, y ese es uno de los regalos más profundos que el silencio puede ofrecer. Padre Pío veía en ese proceso una señal clara de madurez espiritual. El alma que crece en silencio ya no necesita probar nada. Sabe quién es delante de Dios, y eso le basta para seguir adelante con serenidad. Hay una fuerza muy particular en las decisiones que nadie ve. Son las que se toman cuando el corazón está a solas con Dios, sin testigos, sin aplausos, sin opiniones externas. Padre Pío confiaba profundamente en ese trabajo escondido, porque sabía que ahí no actúa el ego, sino la verdad interior. Lo que nace en silencio suele ser más firme que lo que nace del impulso. Muchas personas se cansan porque viven explicándose. Sienten que deben justificar cada cambio, cada límite, cada ausencia. Y en ese desgaste pierden claridad. El silencio, en cambio, ordena. Te recuerda que no todo el mundo tiene acceso a tu proceso, ni derecho a opinar sobre lo que Dios está haciendo en ti. Cuando aprendes a callar, también aprendes a escuchar mejor. Escuchas a tu cuerpo cuando pide descanso. Escuchas a tu conciencia cuando algo no está bien. Escuchas a Dios cuando te invita a soltar. El ruido exterior muchas veces tapa esas voces. El silencio las vuelve claras. Padre Pío enseñaba que hay batallas que se ganan sin luchar, no porque sean fáciles, sino porque no se les da el escenario que buscan. Provocaciones que se apagan cuando no reciben respuesta, conflictos que se disuelven cuando no encuentran resistencia. El silencio, usado con sabiduría, desarma. También hay un tipo de silencio que sana las heridas más profundas. No el silencio que reprime, sino el que confía, el que entrega el dolor sin necesidad de venganza ni explicaciones. Cuando decides no hablar desde la herida empieza a cerrarse, y con el tiempo deja de gobernar tus decisiones. Vivir así requiere valentía, porque el mundo premia al que grita, al que expone, al que se impone, pero la paz verdadera se construye lejos de ese ruido. Se construye en la coherencia diaria, en la oración silenciosa, en la fidelidad constante a lo que sabes que es correcto. Cuando dejas de buscar aprobación, algo se libera dentro.
Ya no te defines por lo que dicen de ti, sino por lo que tú sabes delante de Dios. Y esa certeza interior es una base sólida que no se rompe fácilmente. Padre Pío veía en el silencio una forma de abandono confiado. No es pasividad, es entrega, es saber que no tienes que controlarlo todo para que Dios actúe. Hay situaciones que solo se resuelven cuando uno se retira interiormente y deja espacio. En ese espacio, la fe madura, la esperanza se vuelve más paciente y el amor deja de ser reactivo para volverse estable. No hace ruido, no busca pruebas, simplemente permanece. El alma que aprende a vivir así empieza a caminar con más ligereza, menos preocupada por lo que se dice, más atenta a lo que se vive. Y descubre que muchas de las cosas que antes dolían pierden fuerza cuando ya no se le responde con palabras. Hay un momento en que el alma entiende algo esencial. No todo lo que cambia necesita ser explicado y no todo lo que sana necesita ser visto. Padre Pío vivía convencido de que las transformaciones más profundas ocurren lejos del ruido, en ese espacio íntimo donde solo Dios es testigo. Allí no hay espectáculo, no hay defensas, no hay máscaras, solo verdad. Cuando empiezas a eliminar de tu vida lo que ya no sirve, sin anuncios ni justificaciones, algo se alinea dentro. Dejas de actuar para convencer y empiezas a vivir con coherencia. Y esa coherencia genera una paz que no depende de que los demás estén de acuerdo. Es una paz silenciosa, pero firme. Muchos buscan tranquilidad cambiando de entorno, de personas, de rutinas, sin darse cuenta de que el verdadero descanso comienza cuando se aprende a callar lo innecesario, callar la reacción impulsiva, callar el deseo de tener la última palabra, callar la necesidad de explicar cada paso. Ese silencio no te apaga, te centra. Padre Pío recordaba que Dios ve lo que nadie más ve. Ve los esfuerzos escondidos. Ve las decisiones difíciles que tomas sin que nadie lo note. Ve las renuncias que haces para cuidar tu alma. Y eso basta. No necesitas testigos para lo que Dios ya conoce. Hay personas que esperan sentirse en paz para empezar a vivir distinto, pero el camino suele ser al revés. Primero, eliges el silencio. Luego, llega la paz. Primero, decides no reaccionar. Luego, el corazón se aquieta. Primero sueltas. Luego, descansas. Cuando el silencio se vuelve una elección consciente, la vida se simplifica. No porque desaparezcan los problemas, sino porque ya no gobiernan tu interior. Aprendes a pasar por las dificultades sin quedarte atrapado en ellas, a caminar sin cargar lo que no te corresponde. Padre Pío veía en esta actitud una forma de humildad profunda. No la humildad que se minimiza, sino la que confía. La que sabe que no necesita imponerse ni justificarse. La que descansa en Dios incluso cuando no entiende todo. Y poco a poco, casi sin darte cuenta, te conviertes en alguien distinto, más sereno, más libre, más estable. No porque lo declares, sino porque lo vives. Los cambios se notan en tu manera de mirar, de hablar, de responder, sin ruido, sin explicaciones. La paz que tanto se busca no está al final de grandes discursos, sino al otro lado de aprender a callar lo que no construye. Allí espera, silenciosa, firme, real, y cuando la encuentras, entiendes que valió la pena soltar el ruido para quedarte con lo esencial.